¿Cuánto dura un segundo? A alguien se le ocurrió que un segundo duraba un segundo. ¿Cuánto dura una hora? Alguien dijo un día va a ser desde que entre el sol hasta que se ponga el sol. Desde que salga el sol hasta que se ponga el sol. Después se dieron cuenta de que en la Tierra hay estaciones y las estaciones hacen que los días sean más cortos y más largos en algunas ocasiones. Entonces ya ahí se le complicó la vida. Entonces eso tuvieron que romperlo en horas. Bueno, en esa ocasión, la medida para altura era codos, que es la distancia que hay desde el codo hasta la punta del dedo más grande. Pero si se fijan, mi codo tiene que ser un poquito más grande que el promedio de los muchachos de acá, porque yo tengo los brazos larguísimos. Lo bueno de esto es que la estatua medía, como dice Daniel en su disertación de este capítulo, 60 codos, 60 veces de aquí a aquí. 60 veces, eso son 30 y pico de metros. Era una estatua realmente grande. Esa estatua se hizo de oro. Es interesante, y yo les decía inclusive la última vez que nos reunimos, que se vea que aquí usaron una medida muy especial. 60 por 6. Así como nosotros ahora hablamos de decimales, nuestras medidas están en base a múltiplos de 10. En el tiempo en el que se escribe esta historia, se toma la medida y las unidades que usan los caldeos. Y los caldeos no medían en décimas, medían tenían el ¿cómo se llama eso? Sistema sexagesimal. Ya me quedé. La tecnología me dañó. Pauso el mouse. Y ahora le doy. ¿Tú lo puedes pasar? Ajá. Te lo agradezco. Ok. Uno más, que ya esto lo vi. Bueno, algo interesante que nos presenta esta diapositiva es el hecho de que tanto recuérdense, ¿ustedes recuerdan de dónde venía Nabucodonosor cuando conquistó Jerusalén? En el primer libro, cuando estuvimos, ¿no recuerdan? Él estaba peleando ¿con quién? ¿No lo recuerdan? Una guerra muy especial. Él iba peleando contra los egipcios. Él venía de Egipto por el camino de regreso hacia su casa. Y entonces ustedes recuerdan que lo explicamos bien eso, le pusimos un mapa. Y venía de cerca de Gaza, que ahí se había enfrentado con los egipcios, había ganado una batalla muy especial. Y venía de regreso, entonces ahí conquista Jerusalén y se trae cautivos a estos jóvenes. Lógicamente, ustedes recuerdan también que les dije que él no se fue por el camino normal, por el camino verde, sino que él atravesó todo el desierto. ¿Ustedes recuerdan por qué? Porque había muerto su papá y él tenía que ir rápido a tomar posesión antes de que viniera otro. ¿Ustedes recuerdan eso? No me digan que no. Ya lo borraron. Vamos a tener que volver al capítulo 1 entonces. Pero recuérdense eso. Recuérdense que él venía de pelear, de ganarle a los egipcios y que en el camino él lleva cautivos, pero él llega primero que los cautivos porque él se fue atravesando todo el desierto hasta Babilonia, el camino más difícil, más
complicado. Si se iban por arriba, aun cuando es montañoso, pero es algo verde, es fluido y ahí se puede vivir. Si se va por el desierto, probablemente podrían fracasar. Bueno, él atravesó el desierto y recuérdense que él llega a Babilonia. Tanto los egipcios como los asirios no solamente tenían un pleito de posesión, ellos tenían un pleito de grandeza también. Los egipcios hacían grandes monumentos. Y ustedes recuerdan, por ejemplo, algo que está acá, la esfinge egipcia, la esfinge de Giza. Ay, ahora sí. Está bien ahora. Ese aparato ahí, ese aparato. ¿Lo ven ahí? Eso es egipcio. Pero, bueno, no traje más porque ya con uno es suficiente. Pero Egipto estaba lleno de grandes estatuas. Hay estatuas que son templos ellos solos. Hay unas estatuas que son maravillosas, que no sé cómo lo hicieron, pero tuvieron que moverla. Cuando se hizo la presa de Asuán, tuvieron que mover toda la estatua a otro lugar porque se iba a inundar ese pedazo, y lo movieron. Pero son estatuas gigantescas, son una cosa de piedra monumentales. Entonces ellos tenían, además de esa guerra por la posesión de la tierra, tenían también una guerra por quién creaba las cosas más grandes. Y por eso el palacio de Nabucodonosor está metido dentro de las 7 maravillas del mundo antiguo, igual que las pirámides de Egipto. ¿Ustedes recuerdan otra de las maravillas del mundo antiguo? ¿Cuál era? Que tenía que ver con estatuas. El Coloso de Rodas. El Coloso de Rodas tenía aproximadamente 45 metros de altura. 45 metros de altura. Sería como 2 veces y pico este local que tenemos acá. Se queda por debajo de los 60 codos. Yo la traje, ahí está, mírenla ahí. La Estatua de la Libertad, que nosotros vemos como un símbolo del gobierno norteamericano y de la libertad y de la entrada de los inmigrantes, tiene apenas 32 metros de altura. Se dice que la estatua de Nabucodonosor tenía al menos, porque recuérdense que los codos se miden dependiendo de quién. Dice alguien cuando estaba hablando de esto, dice, según el maco es la pedra. De manera que la estatua lo menos que podía medir era 34 metros. Le ganaba por 2 metros a la Estatua de la Libertad. Y miren la Estatua de la Libertad, se puede ver lo grande, lo imponente que es. Y eso es la estatua solamente. También se habla de la estatua de Nabucodonosor. Pero recuérdense que la estatua de Nabucodonosor, según leyó nuestro hermano Manuel, ¿de qué material estaba hecha? De oro puro. ¿Se pueden imaginar ahora? Lógicamente, no iba a sobrevivir tanto tiempo. Esa estatua y eso, que no había políticos como los nuestros, perdón, no había, no llegaba por estos tiempos, eso sí, esa es la verdad. Bueno, vamos a ver, tenía 60 codos, como yo les decía, eso es hexagesimal, pero también hay algo, la numerología hebrea siempre está pensando muy bien en qué números van a usar. Yo estoy seguro de que esto no lo usó Nabucodonosor a propósito pero sí le salió perfectamente, porque no hay una hoja que se caiga del árbol sin que no sea la voluntad del Señor. Entonces este número 60 por 6, desde el punto de vista hebreo, 7 es divino. 7 es perfecto. Pero como contraparte está el 6. El 6 es humano, es imperfección. Y la estatua es 60 por 6. Es perfectamente humana. Y eso es lo que dice, si uno se pone a leer, no se puede vislumbrar
por ejemplo, de quién era la cara o cosas por el estilo. Casi todos los eruditos están de acuerdo en que muy probablemente era la imagen de Nabucodonosor. Pero el libro no lo dice per se, tampoco hay un escrito. Se han encontrado muchísimas, yo le dije que hay muchísimas tablillas de cuneiforme que hablan del período de Nabucodonosor, pero no se ha encontrado ninguna que aluda a esa estatua de oro. Eso no quiere decir que vamos a olvidarnos de que eso existió porque no aparece en los escritos cuneiformes, pero hay muchísimas otras cosas de las que sí se tiene memoria que no aparecen tampoco en las escrituras. O sea que no hay ningún problema con eso. Pero sí es muy probable, por lo que saben más que nosotros y han estudiado y escudriñado bastante la escritura, de que se trataba de la misma imagen de Nabucodonosor. ¿Y qué quería Nabucodonosor con esto? ¿Qué era lo que buscaba con Nabucodonosor con esta estatua? Puede ser. ¿Qué otra cosa podría? Quedar grande en la historia. ¿Qué otra cosa podría buscar Nabucodonosor? La gloria, honor, que le rindieran tributo. ¿Algo más? ¿Eso está bien? Dígame, mi hermano. Por ahí era que iba Nabucodonosor. La verdad es esa. La verdad es que Nabucodonosor decía, adora al Dios. Es al Dios que van a adorar. Pero si en el Dios está la imagen de él, ¿a quién es que están adorando? Adora al Dios de los babilonios. Adora al Dios de los caldeos. Pero era la imagen de él. ¿A quién era que iban a adorar? ¿Por qué Nabucodonosor entonces manda a buscar de todos los... Porque eso es lo que dice el versículo 2. No es así que dice. Y envió el rey, mandó a buscar a todos los que tuvieran algún poder. Y aquí yo lo detallo más adelante. Miren lo que hace Nabucodonosor. Primero, hay que explicar que él pone la estatua en un lugar muy especial. Esa era una llanura. La pone en la llanura de Dura, cerquita del palacio. Porque dice que estaba en la misma provincia de Babilonia. No estaba para allá, para Jerusalén. No estaba para donde los... ¿cómo se llama el lugar donde era la esposa? Allá en el norte, lo que es Irán ahora. No estaba lejos, estaba ahí, en Babilonia. En un sitio, en Persia. En un sitio que era completamente plano. Y sabemos que el sitio se llamaba Dura. No se ha podido identificar, los arqueólogos no han podido identificar a ciencia cierta. Hay 2 o 3 localizaciones tentativas, pero no hay una localización que podemos decir, eso es Dura, porque se ha perdido en el tiempo, como las cosas del Señor. Pero sí se sabe que Dura en caldeo lo que significa es el sitio donde está el muro. Dur significa muro y A significa él, es el artículo. Eso es lo que yo detallo aquí más adelante. Pero ¿a quién llama Nabucodonosor? Llama, y fíjense bien, lo dice como 4 veces. Eso no puede ser casualidad. Lo dice tantas veces y ustedes se van a encontrar que en algunas de las narraciones son hasta aburridas porque repite prácticamente lo mismo que dijo, vuelve y lo repite ahí mismo. Y dice, para que adoren la estatua que levantó Nabucodonosor, que Nabucodonosor había levantado como si fuera un trabalengua. ¿Por qué? Porque ¿ustedes recuerdan en qué está escrito este libro a partir del capítulo 2, versículo 14? En arameo. En arameo esto es poesía. Esto rima, se oye lindo, es precioso. En arameo esto tiene un valor ornamental también. Además de que es profético, de que es palabra de Dios, de que además de eso es agradable también cuando suena. Por eso para nosotros en español no tiene mucho sentido que nos repitan y nos lo pongan para adelante y para atrás. Pero en arameo sí tiene un sonido hermoso, esto que nos está diciendo Daniel acá. Miren lo que él llama, pero él lo llama de todos los sitios que él ha conquistado. ¿Y cuáles son los sitios que él ha conquistado? El mundo entero, el mundo conocido. Entonces él de todos los sitios que él llama, mire, llama, y cáiganle atrás para que ustedes vean, capítulo 2, llama a los sátrapas. Los sátrapas eran los gobernadores
o los representantes del gobernador que gobernaban. Esa palabra se ha tergiversado un poquito en nuestros días y se aplica a los que ejercen dictadura, pero realmente en español lo que significa es gobernador, gobernante, una persona que tiene eminencia. Y viene esa palabra sátrapa, es un calco de la palabra sátrapa del persa, que ahí era donde se aplicaba realmente esa palabra. Cuando uno en una provincia era el cacique de esa provincia, entonces era el sátrapa de esa provincia. Bueno, es el gobierno civil. Pero también llama a los magistrados. Los magistrados, como nosotros lo vemos ahora, podíamos pensar que se trata de los jueces. No, no, no. Los magistrados son los sabios. Es la parte intelectual. Eso era lo que le interesaba a Nabucodonosor. Los magistrados, las personas que tenían influencia intelectual. También llama a los capitanes, que es el poder militar. Llama a los oidores. Los oidores son los gobiernos locales, son como los que cuando sucede un problema, ellos reúnen la información para llevárselo por eso su nombre, oidores. Ellos recopilan información para llevárselo al rey o llevárselo a la persona de autoridad que puede resolver ese problema. También llama a los tesoreros. ¿Por qué llamar a los tesoreros? Pero los tesoreros son una parte importante porque son los que manejan el billete, la economía. También llama a los jueces. Ahí está. Prácticamente él llama a todo lo que tuviera alguna influencia. ¿Por qué llama a esa gente? Finalmente también llama a los consejeros. Y en este caso, consejeros es el caso de Daniel. Daniel era un consejero, una persona de luces que podía aportar a una situación comprometedora. Era un estratega, eso era. Una persona que no solamente es inteligente, sino que también sabe de guerra, que sabe de economía. Una persona que puede inducir a muy buenos cambios. ¿Por qué él hace esto? Vamos a ver, ¿por qué aplica Nabucodonosor esta técnica de llamar de tan lejos a tanta gente? Uh-huh. Uh-huh. Se cohesionara alrededor de la figura de Nabucodonosor. No solamente un reino, él andaba buscando lo mismo que Babel, una sola religión. ¿Y quién puede ejercer con autoridad en lugares apartados de Babilonia, de la ciudad, de la capital? ¿Quién puede ejercer con autoridad y llevar y transmitir esas ideas que tenía Nabucodonosor? ¿Eran esta gente? Entonces, para ellos tenía que estar bastante claro, tenía que ser bastante claro el mensaje que él estaba mandando, porque ellos eran los que iban a poner presión sobre el pueblo. Y al final, Nabucodonosor no iba a ser consolidado como el gran rey, sino que representaba también al Dios. Y ya no se podía pedir más. Si era el rey y era el Dios y era uno solo, monolíticamente, cualquier cosa que pasara tendría que ver necesariamente con él. Nabucodonosor estaba bien claro en cuáles eran sus objetivos. Y sus objetivos trascendían el solamente gobernar. Era eternizarse. Era que lo vieran como veían los egipcios a los faraones. Gente que cuando se muere va directamente al cielo para volver en algún tiempo y tomar su propio cuerpo y gobernar como él eternamente. Esa era la idea que tenían los egipcios. Por eso los egipcios se momificaban y guardaban todas sus cosas. Y ustedes recuerdan que en las tumbas de los egipcios, todo lo que ellos llevaban, hasta los carros de batalla y todo hasta sus mujeres la guardaban ahí. Para que cuando ellos volvieran, retomaran esas cosas, retomaran
su cuerpo per se, y entonces gobernaran eternamente ya llenos de luz. Nabucodonosor no estaba perdido. Nabucodonosor quería eso. Eso es nos da la idea del tamaño del ego de ese señor. Nos da la idea del tamaño de la arrogancia de ese señor. Lo perdido que estaba. Por eso me gusta más la idea que tuvo un conquistador mucho mayor que él, que fue Alejandro el Grande, que al final de sus días dijo: llévenme con las manos vacías, con las manos al aire, cuando me vayan a enterrar, para que todos sepan que con todas mis conquistas me voy sin nada. Y que me carguen los doctores, los más grandes doctores, para que vean que ellos no tienen ningún poder sobre la muerte. Que cuando me toque, me toca. Este señor no, este señor estaba no solamente tratando de acumular toda la gloria para él, sino acumular toda la gloria eternamente para él. Si ustedes se fijan, en el capítulo 2, el rey ordena, y en el capítulo 3, ellos ejecutan. Vamos a leerlo. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Como consecuencia, capítulo 3, fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie. Es importante esta aclaración que hace Daniel acá. Estaban todos de pie, en pie, delante de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Esto por qué lo digo? Porque para reunir una cantidad de gente así, como nosotros sabemos que debió haber sido, ¿verdad que sí? Reunir, nada más de leerlo ya yo sé que son muchos. Aunque fuese una sola provincia, ya ahí había un montón de gente. Que fuese de una sola provincia. Tendría que haber un sátrapa, par de magistrados, par de capitanes, 1 o 2 oidores, el tesorero, algunos consejeros y varios jueces. Ya eso, en una sola provincia, ya eso es un paquete de gente. Quizás lo mismo que estamos acá nosotros hoy. Ahora, imagínense de todo el mundo conocido. Imagínense cuánta gente había reunida. Es importante porque ellos no podían sentarse. Nada más para reunir a toda esa gente enfrente de la estatua. Imagínense, qué sé yo, 500 veces lo que somos nosotros. Que lleguen hasta la estatua caminando. Eso es un buen tiempo. Que se reúnan en otro sitio y vayan caminando para la estatua. Ya eso es un buen tiempo. Ahora estar de pie delante de la estatua. Y eso también nos dice otra cosa. Si yo le pido, les ruego que me definan qué es destacarse, ¿qué me van a decir? ¿Quién me puede decir qué es destacarse? Sobresalir. Eso es que más o menos físicamente. ¿Eh? No. Salir por encima. Lo que sobresale, eso es destacar. ¿Verdad que sí? Salir por encima. Exacto, la imagen de Saúl, el rey, el primero de los reyes, que desde que Samuel llegó dijo, ese es el hombre. El tipo le pasaba la cabeza al que era más alto. Eso es destacar a nuestros ojos. Pero es importante esto porque ¿de qué manera se destacan estos 3 muchachos? ¿Es porque ellos se subieron por encima de la multitud? No, era porque ellos eran más altos que el resto de la multitud.
Entonces destacar no necesariamente es subir por encima. En esta ocasión es simplemente quedar separado. Es simplemente quedar separado. Los otros todos adoraron, se postraron. Y al postrarse, a lo mejor esos muchachos eran más chiquitos que la mayoría de ellos. Y sin embargo destacaron. Eso es una lección grande para nosotros. Porque nosotros a veces queremos ser más grandes tratando de levantarnos. Y nosotros podemos ser más grandes simplemente siendo. Porque va a haber circunstancias, nos van a tocar las circunstancias en las que si usted se queda parado solamente, con quedarse parado ya usted se destacó. Lo que le pasó a estos muchachos. Quedarse parado solamente. Y eso es destacarse. Fíjense cómo dice el versículo 3. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Me gustaría hablar del ambiente, de qué ambiente se vivía ahí, pero ya me quedan 4 minutos. Mejor vamos a dejarlo para más para adelante porque lo que viene es sumamente interesante. Yo tengo acá unas imágenes de una cosa que yo tuve que buscar porque yo no conocía lo que era una zampoña ni la bocina. Yo había oído hablar del salterio y de la cítara, pero de las otras no la conocía. Entonces vamos a hablar de eso, pero ya la semana que viene. ¿Me parece bien? Por ahora vamos a dejar esto acá como introducción prácticamente. Y la semana próxima, en la voluntad del Señor, volvemos y nos reunimos y conversamos acerca del ambiente que se vivió en la inauguración, en la develación, si se puede decir, de la estatua de Nabucodonosor.